Dentro de las enfermedades congénitas, hay una de las enfermedades congénitas más frecuentes en los vasos sanguíneos se llaman las fístulas. Fístulas. ¿Sí? ¿Qué es una fístula? En términos generales, ¿qué es una fístula? Y ustedes lo van a ver mucho en cirugía. ¿Sí? Las fístulas, las famosas fístulas. Y van a entrar a muchas cirugías de fistulectomía. ¿Qué es una fístula? Es un trayecto anormal entre dos órganos. Un trayecto anormal entre dos órganos. En este caso, ¿cuáles serán los dos órganos? Una fístula arteriovenosa. O sea que es un trayecto anormal, es una comunicación anormal entre arterias y venas. Recuerden que las arterias, ¿sí? Por cada arteria nosotros tenemos dos venas. Ellos van así, en el centro va la arteria y a los laditos va la vena. Ojo, van juntos, pero entre ellos no se comunican. ¿Sí? Si aquí aparece este puentecito, esto es una fístula que me está permitiendo la comunicación entre la arteria y la vena, ¿correcto? Entonces acá tenemos una fístula, ¿cierto? La parte arterial, la parte venosa. Mire cómo se ha dilatado el vaso. ¿Sí? ¿Qué me genera eso? Ahí está la fístula, ¿cierto? Entonces, aquí está la arteria y aquí está la vena. Esta es la fístula, ¿cierto? Esa es la fístula, ¿verdad? Entonces, miremos, con ese dibujo podemos dictar toda la clase, ¿sí? ¿Qué es lo que hay primero? ¿Qué creen ustedes que hay primero ahí, en la fístula? ¿Qué es lo primero que se va a presentar? Mezcla de las dos componentes, o sea, Pero antes de la mezcla, está bien, va bien. Antes, ¿qué se necesita? Una dilatación. No, eso después. ¿Qué se necesita para que aquí se mezcle la sangre? Es elemental, es muy sencillo lo que pregunto. ¿Qué se necesita? la fístula. ¿Qué se necesita? Pues que haya el paso de la sangre. Un puente. ¿Sí? Entonces, la fístula va a ser de arteria a vena o de vena a arteria. O sea, la mezcla de sangre. ¿Sí? O sea, ya hay comunicación entre los dos vasos. Y de un lado va a haber la tendencia que la sangre se pase al otro lado. La pregunta mía es, ¿la tendencia será que la sangre de la arteria se pase a la de la vena o la de la vena a la arteria? La de la arteria a la vena. ¿Y por qué de la Porque arteria a la tiene vena? impulso cardíaco. ¿Cómo? Porque tiene el impulso cardíaco. No. Porque maneja una mayor presión. ¿Cómo? Porque maneja una mayor presión. Porque la sangre arterial tiene mayor presión. ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración ¿de qué? ¿De qué? De oxígeno. ¿De qué? Oxígeno. ¿De qué? Oxígeno. De oxígeno. Entonces esta lleva más fuerza que esta. Entonces la tendencia es que la sangre de la arteria se pase por la fístula. ¿A dónde? A la vena. A la vena. ¿Sí? Se pase a la vena. Ahora sí, va a haber un paso de sangre. ¿Y qué se me genera? Una mezcla de sangre. Una mezcla de sangre, ¿correcto? Acá en este sitio donde se está produciendo la mezcla de la sangre, ¿qué se me ocasiona? ¿Qué se me genera ahí en ese sitio? Esa mezcla. La segunda y ¿La qué? de la inflamación, lo de la No. segunda y la segunda. Esa mezcla, imaginémonos que esto es vena y esto es arteria. Esa mezcla, ¿qué me ocasiona? Si ustedes no hicieron esto en la infancia, no tuvieron infancia. Así que tarea,
aunque sea en la ponchera de la casa, hacen esta tarea. Nunca fueron a un charco, piscina, lago, mar o similares y ustedes jugaron a hacer esto. Ah, ¿Qué? ¿Quién dijo por acá? Ya. Habladora. Un choque. Se produce un choque de sangre. Aquí hay un choque de sangre. Ahora, ese choque de sangre, ¿a qué me lleva? a que vaya sangre oxigenada. No. A la dilatación. Lo voto por esa vez. Ahora sí la dilatación. Ahora sí, mire, la dilatación. ¿Por qué? Pues porque el choque, aquí la vena y la arteria están diseñadas para recibir una pequeña cantidad de sangre y por la mezcla está recibiendo ¿qué? Mayor cantidad. ¿Y de qué está hecho el vaso sanguíneo en la capa media que hay? Además de fibras musculares, ¿qué más hay? ¿Capas elásticas? Fibras elásticas. Entonces, si yo empiezo un caucho, algo que sea elástico, a empujarlo por todos lados, ¿qué le va a pasar a ese elemento que tiene elástico? Va a ir cediendo. Se va a dilatar. Se dilata. Y ahí en la dilatación, ¿qué se me genera? El choque, ¿qué me genera además de la dilatación? ¿La fístula? No, ya la fístula está cerrada. ¿Qué me genera? ¿Una qué? No, todavía síntoma no. No, hemorragia todavía. Arteriosclerosis. No, La hipoxia. llevan al paciente de la sanidad a la muerte de un solo guarapazo. ¿Una qué? Hipoxia, ¿no? Un choque. Sí, ese choque que me genera. La dilatación. No, ¿una qué? ¿Una qué? ¿Quién lo dijo? Una turbulencia. Y esa turbulencia es la que me dilata el vaso. Así sea hoy, tapen el lavamanos y hagan eso, jueguen a eso. ¿Sí? Una turbulencia. Y esa turbulencia, ¿qué pasa? Como es con fuerza, es un remolino, pues sigue golpeando las paredes del vaso, ¿sí? Y se sigue dilatando esto. Las paredes del vaso tienen un grosor. Imaginémonos que un vaso es como una bomba, ¿sí? De esas que soplan para la fiesta. Bueno, ustedes soplan otro, o sea, inflan otro tipo de bomba, ¿sí? Doble uso. ¿Sí? Ya después de venga, camine que lo voy a usar. Ah, menos 6 saben, ¿no? Ella tiene un grosor. La bomba, cuando uno lo compra, tiene un grosor. Si yo voy inflando la bomba, ¿qué le está pasando al grosor de la bomba? Se va disminuyendo. Se va adelgazando, se va disminuyendo, hasta que llega un momento en que ¿qué? Se revienta. Que se revienta, ¿sí? Se revienta y entonces esto sigue dilatándose, pero en la medida que se va dilatando la pared se va ¿qué? Adelgazando, hasta que llega un momento en que se rompe y aparece la hemorragia. Y córrale con ese paciente a operarlo rapidito, ¿sí? Fíjense, en un solo dibujo ya. Pero, ¿por qué saben ustedes esto? Miren. ¿Cómo? Adquirido. Ay, perdón. Miren, los turupes donde está la dilatación del vaso. Un pacientico, con todo el debido respeto, ese pacientico es una bomba de tiempo. En cualquier momento se le puede perforar eso. Les toca operarlo rápido, hacer una fistulectomía. Mire aquí la parte de la fístula. ¿Sí ve ya la dilatación del vaso acá? Y aquí ya hay hemorragia. Ya está, esta sangre está coagulada. O sea, ese pacientico antes había presentado, así fuera una microhemorragia, se rompió un poquitico el vaso y se hubo un escape de sangre. Microhemorragia. Tuvo la fortuna que coaguló. Sí, que de pronto no fue muy grande la ruptura. Muy bien, ahora vamos a ver enfermedades adquiridas. Tenemos la arteriosclerosis y la aterosclerosis. La arteriosclerosis es la dilatación anormal, dilatación y engrosamiento anormal de un vaso sanguíneo. Dilatación y engrosamiento anormal de un vaso sanguíneo. ¿Sí?
Esa dilatación y ese engrosamiento anormal del vaso sanguíneo puede ser producido por varias cosas. La principal causa de arteriosclerosis es la aterosclerosis, se le quita la R, aterosclerosis. ¿Y qué es aterosclerosis? Depósito de grasa en las paredes del vaso sanguíneo. ¿Sí? Mire cómo es el depósito de la grasa. ¿Sí? Entonces comienza la grasa, este hilito amarillo que ustedes ven acá, comienza a depositarse en la capa media, en la capa muscular. Se sigue depositando la grasa, pues sigue destruyendo la capa media y empieza ¿qué? A comprometer ¿cuál capa? La capa interna, la capa íntima o el endotelio, como lo quieran llamar. Sigue saliéndose. Miren una cosa, ¿qué le está pasando a la luz del vaso sanguíneo? Se va reduciendo. ¿Se va qué? Reduciendo. Y si se va reduciendo, imaginémonos acá está el órgano donde le va a llegar esta arteria, ¿sí? ¿Qué pasará con la cantidad de sangre que le va a llegar a este órgano? Es menor. ¿Sé qué? Es menor. El menor se disminuye, entonces le va a llegar poca sangre a ese órgano y ese órgano funciona con sangre, con oxígeno y si pues, le va a llegar poca sangre quiere decir que le va a llegar poco. ¿Y cómo se llama cuando a un órgano le llega poco oxígeno? Hipoxia. ¿Cómo? Hipoxia. Hipoxia. El órgano entra en hipoxia y si el órgano entra en hipoxia comienza a funcionar mal, ya no va a funcionar al 100. ¿Sí? En la medida que se va reduciendo la luz del vaso, pues va a ir progresando la hipoxia y va disminuyendo la actividad de ese órgano, ¿verdad? Aquí está la luz del vaso, mire cómo se ha ido depositando grasa. Esto que ustedes ven así como un color lila es grasa. Fíjense que como ya prácticamente se cerró el vaso, tiene que como un 10% apenas la luz del vaso. El resto, todo esto es grasa, desapareció toda la capa muscular, todo esto es grasa. ¿Sí? Ahí es cuando si esto ocurre en las arterias coronarias aparecen las anginas de pecho o el infarto. Y de pronto ustedes han escuchado, no, es que al señor le van a hacer un stent. O sea, le van a meter en el vaso algo, ¿para qué? Para que lo mantenga abierto. Para dilatarlo, ¿sí? Y en algunas ocasiones no se puede dilatar el vaso, ¿por qué? Porque la arteria está completamente obstruida, tapada. Entonces es cuando toca hacer los qué? Los bypass. Los bypass, los puentes, ¿sí? Y demás obstrucción, miren la imagen de la izquierda, que está también obstruida como en un 80-90%, yo diría que en un 90%. Eso también se le dice lo de la FEBI del 10, FEBI del 50, ¿sí? Eso, pero se mide es el vaso, ¿sí? De pronto, aunque ya te respondo, señor, que Pero se mide, o sea, por el tamaño del vaso, FEBI vaso. del 10, Ujú. y entre mayor el número es más la luz del vaso. El calibre, sí. Aquí me preguntan que si esto tiene que ver con la obesidad. Está altamente relacionado con la obesidad, pero más que con la obesidad, con los niveles de colesterol y triglicéridos. Uno, digamos que, ¿en qué sentido? Que como que uno dice un paciente gordo debe tener el colesterol alto. Y en la mayoría de los casos eso sucede. Pero no siempre. Hay pacientes flacos que tienen el colesterol alto. Y hay pacientes gordos que tienen el colesterol bajo o normal, ¿sí? Pero sí está más o menos relacionado. Bueno. Ahora, miren acá. Ahora, en la medida que el ateroma va saliendo a la luz del vaso, esto se llama ateroma, este ateroma se puede desprender y puede viajar por la sangre y puede migrar. Puede llegar a un órgano. ¿A qué órgano por lo general llega ese ateroma? A las coronarias. No.
No, porque si está en las coronarias. ¿Al Pues, corazón? principalmente el corazón, infarto. Pero después de eso, no. ¿Ateroma se llama? ¿A qué órgano? ¿A dónde? A cerebro. Y da una ACV, una hemorragia cerebral. Corazón y cerebro son los que más se afectan ahí. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? La edad, después de los 40 años, entre los 40 y 60 años, el riesgo más alto de que suframos de aterosclerosis. El sexo, principalmente en el hombre. ¿Por qué? Porque somos más bravos. ¿Y cómo? Ay, no, las mujeres sí se cuidan terrible. No las ve uno comiendo igual de salchipapas y salsas y hamburguesas y echando bola y fumando. Tarea. ¿Por qué los hombres somos más propensos a la aterosclerosis? Puede salir esa pregunta dentro de 8 días en el quiz. Los hombres no sufrimos menopausia. Sufrimos andropausia, pero nos da por allá en los 80, en los 90 años. Bueno, dislipidemia, otro factor de riesgo que hablábamos ahorita, tener colesterol y triglicéridos Alto. pero principalmente colesterol. Nosotros tenemos 3 tipos de colesteroles. De pronto ustedes lo han escuchado. El colesterol malo y el colesterol bueno. En el colesterol malo es el que nos puede llevar a los infartos, que está el colesterol LDL y el VLDL. ¿Sí? LDL significa Low Density Lipoprotein, o sea, lipoproteína de baja densidad. Y el VLDL, Very Low Density Lipoprotein, o sea, lipoproteína de muy baja densidad. Berlitz. ¿Sí? ¿Cuál es el colesterol bueno? HDL, High Density Lipoprotein. ¿Sí? O sea, lipoproteína de alta densidad. Ese es el colesterol, el HDL, es el colesterol cardioprotector, o sea, el que nos protege de los infartos. Ese es el colesterol que tenemos que tener alto, el HDL. Bueno. Miren acá unos vasos llenos de pura grasa, ¿sí? Lo mismo que morfo a partir de la próxima clase. Las quiero separadas. Bueno, muy bien. Profe, ¿me puede hacer el gran favor de repetirme los 3 tipos? Es que no. LDL, Sí. VLDL y HDL. Y la BDL, ¿qué? Very low, o sea, muy baja. Bueno, muy bien. Bueno.